Vamos a continuar con nuestra primera conferencia magistral del día sobre inteligencia artificial generativa. Esta mesa va a ser presentada por Felipe Javier Medina Arguayo, director de la Maestría en Ciencia de Datos del ITAM. Felipe obtuvo el doctorado en Matemáticas y Estadística en 2017 por parte de la Universidad de Warwick, Reino Unido. Previo a esto, Felipe concluyó la Maestría de Matemáticas y Estadística en 2013, también en la Universidad de Warwick, y la licenciatura en Actuaría en 2009 en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Después del doctorado, Felipe realizó 2 estancias postdoctorales, la primera en la Universidad de Reading, Reino Unido, relacionada primordialmente con los problemas de inferencia de genética, la segunda con el grupo de cuantificación de la incertidumbre en CIMAD, Guanajuato. Las líneas de investigación de Felipe están primordialmente relacionadas con temas de simulación estocástica e inferencia bayesiana. Felipe pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el 2021. Felipe también cuenta con experiencia profesional relacionada con riesgos de mercado y pensiones, tanto en el sector público federal como el sistema bancario mexicano. Asimismo, previo a incorporarse al ITAM en 2022, Felipe se desempeñó como científico de datos en una empresa de analítica avanzada. Felipe, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, apreciables asistentes. Espero estén disfrutando del evento y que sea de mucho provecho. Tenemos todavía las pláticas y mesa enfocadas a la ciencia de datos, que en definitiva le está dando un giro importante a varias industrias. Y a continuación tengo el agrado de presentar la primera de las 2 conferencias magistrales que tendremos. Esta primera cuenta con la participación de Omar López Tronco, fundador y CEO de la InsurTech Club. Club fue fundada en 2016 y es una empresa de tecnología enfocada para el seguro de auto. De formación, Omar es actuario y maestro en administración de riesgos, además de contar con la designación financiera CFA. Recientemente también fungió como presidente de la Asociación InsurTech México. Antes de emprender, Omar fue subdirector de riesgos en Seguros Monterrey y New York Life y también ha tenido una labor docente importante, pues ha sido profesor de varias universidades, como lo es actualmente del ITAM. Adicionalmente, ha participado en diversos foros actuariales, tales como congresos de la Casualty Actuarial Society, también en el Congreso Nacional de Actuarios y en la Convención de la AMIS. En esta plática, Omar nos platicará y abordará el tema bastante controversial de la inteligencia artificial generativa, que rápidamente ha tomado un lugar importante en nuestro día a día. Puntualmente abordará ejemplos del impacto y el potencial que tiene en la profesión actuarial. Omar, a nombre del ITAM y los organizadores, agradezco tu participación y te cedo la palabra. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Felipe, por la presentación y muchas gracias. Soy Omar López. Me siento muy contento de estar aquí en el ITAM. Gracias a la invitación, por la invitación al ITAM, a la Asociación Mexicana de Actuarios, al Congreso. Han estado muy buenas las pláticas. Quisiera vincular un poco la temática de lo que voy a hablar aquí muy rápido con lo de Otis. Va a ser medio improvisado porque no lo había pensado vinculado. Pero bueno, de lo que voy a tener la oportunidad de platicar con ustedes y de compartir es de inteligencia artificial generativa de startups en el sector asegurador. Me encantaría decir que soy un experto en el tema. La realidad es que hay muy pocos expertos en el mundo sobre este tema. La inteligencia artificial generativa tiene 1 año y cachito de existir. Entonces, es difícil decir que hay gente experta. Y ahorita podemos decir que hayamos estudiado los papers de cómo se está haciendo ChatGPT y cómo están haciendo otras cosas. La realidad es que parte de lo que está surgiendo es completamente oscuro e inexplicable para la mayoría. Antes, me gustaría comenzar diciendo qué es inteligencia artificial generativa. Y nada más para vincular un poco con el tema anterior, hay muchos tipos de inteligencia artificial. Uno de ellos, y vinculándolo con el clima, hace 3 meses Google DeepMind sacó un modelo de inteligencia artificial con imágenes para predecir el clima. Predecir el clima es súper complejo, solo hay 2 proveedores de clima en el mundo
que tienen células o sensores por todo el planeta para predecir. A una de estas oficinas le cuesta $1,000 millones al año operar este sistema de predicción de clima. O sea, los demás, sé que hay varios, pero se conectan a estos dos proveedores, ¿va? Cuesta $1,000 millones operar esto y Google DeepMind sacó un modelo que se llama GraphCast que predice con tan solo, sin ninguno de estos sensores, con tan solo la información del clima de este momento y el clima de 6 horas antes, con eso predice. Y resulta que ese modelo, que es de imágenes, por cierto, o sea, ve imágenes de cómo se ve el clima en ese momento, ha resultado más preciso, tanto en predicciones de corto plazo como en los próximos 1 hora, 2 horas, hasta en los próximos 5 días. ¿Sí? Entonces, hay inteligencia artificial que está en todo, hasta reemplazando cosas físicas. Pero la generativa es otra cosa. ¿Sí? La inteligencia artificial generativa es, y para decirles qué es, le pregunté a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, tenemos aquí el caso de ChatGPT, es uno de los modelos más famosos de Large Language Model o de predicción de texto, que es, en términos muy simples, que cualquier persona pueda entender y en pocas palabras, ¿qué es inteligencia artificial generativa? Y ChatGPT contestó, la inteligencia artificial generativa es un tipo de tecnología que puede crear y generar contenido de manera autónoma. En lugar de simplemente seguir instrucciones predefinidas, como la inteligencia artificial convencional, la generativa tiene la capacidad de crear nuevo contenido original, como texto, imágenes o incluso música. ¿Sí? Esto lo contestó esta semana, ¿va? A hoy esto ya está atrasado. Hoy ya genera video, la inteligencia artificial también. Ok, no es la única. Gemini es otra inteligencia artificial, desafortunadamente famosa esta semana por producir imágenes extrañas. Fue la misma pregunta y dice, la inteligencia artificial generativa es como un artista muy creativo que aprende de muchas obras de arte ya existentes. Observa los colores, las formas, las técnicas y luego usa ese conocimiento para crear nuevas obras originales. En otras palabras, toma información como textos, imágenes o música y la usa para crear cosas nuevas, como textos, imágenes o música, ¿no? Pero bueno, en términos muy simples, a mí me gusta más esta, o sea, yo se la podría explicar más a un niño con esta definición que con la anterior. Pero bueno, hay más. ChatGPT a través de Microsoft se llama Copilot, da otra explicación. El chiste es que cada una, ¿qué está haciendo? Estos son ejemplos de qué hace la inteligencia artificial generativa. Crea o genera texto en este caso y genera contenido original. Si le vuelvo a preguntar lo mismo a la misma inteligencia artificial, genera otra cosa, ¿sí? Es decir, no copia y pega un texto y lo plagia, por decirlo así, sino que crea contenido, ¿ok? Este es un ejemplo entonces. Vamos a ver otro ejemplo de cómo genera imágenes. ¿Cómo genera imágenes? Le dije a una inteligencia artificial que se llama Ideogram, ¿qué te imaginas con perspectivas actuariales? ¿No? A ver qué imagen pones sobre esto. Y ¿quién sabe qué es eso? Vemos una primera persona que si la vemos bien tiene una pierna súper flaquita, como que no tiene pierna, trae como una maleta, no tiene cara bien definida. La persona de al lado, como que los ojos no están bien hechos. ¿Quién sabe qué es eso? Pero eso es lo que la inteligencia artificial se imagina como perspectivas actuariales. Dije, a ver, voy a mejorar el prompt, que el prompt es la instrucción que le damos a la inteligencia artificial. Imagínate un seminario de perspectivas actuariales ITAM 2024. Ah, y ya hizo algo mucho más parecido a la realidad, ¿no? Parecido a lo que estamos viendo aquí. Esta podría ser una foto de este foro, aunque me esperaba ver gente más joven. Al poner ITAM, me imaginaba ver gente más joven en esta imagen, pero ahora que veo aquí la realidad, veo que lo hizo bien. Ah. Y, y le dije, a ver, me da curiosidad ver qué piensa la inteligencia artificial por ITAM. Entonces le pregunté, solo le puse ITAM, ¿no? ¿Qué te imaginas por ITAM? Y bueno, quién sabe qué es eso, pero genera contenido original. Y podríamos decir, bueno, esto seguramente es una imagen que ya existía en la red y nada más la agarró y la puso aquí. No, la está creando, está generando contenido original. Otro ejemplo es cómo se genera música. Esto se generó en una aplicación que se llama Suno AI. Y a ver si hay audio, no sé si hay audio aquí. No, no hay. Pero bueno, y se me fue la oportunidad de decir que ya no podía decir al auditorio del ITAM que no se había puesto reggaetón aquí, pero bueno.
Si pudieran escuchar esto, creó el texto, pero creó la música y la voz, y hay una voz cantando esto, ¿sí? Y bueno, sonaba padre, como decía, como un evento que nos llenará de emoción, brillando en el horizonte vamos a volar. Eso, pero en reggaetón, ¿no? Pero bueno, esto, les digo, crea la música y crea la voz, ¿ok? Y a continuación, está conectado con YouTube Kids. Era de lo más impresionante. Muchas gracias. Sí, no hay forma de presentarlo. Búsquenlo por ahí en YouTube. Es una cosa muy nueva de la semana pasada que se llama Sora. Lo lanzó OpenAI, los mismos detrás de ChatGPT. Se llama Sora, S-O-R-A, y son videos generados por inteligencia artificial. Es demasiado impresionante. Por más que les pueda describir lo que van a ver, no se acerca a lo que van a ver, ¿sí? Y ahí es donde leer papers de qué están haciendo estos laboratorios de inteligencia artificial se queda muy corto con generar imágenes, por ejemplo. Generar imágenes es muy complejo, hay que generar los objetos 3D en computadora, renderear, etcétera. Estas cosas le das un prompt y genera video realista, de ilustración en 3D, como quieran, ¿no? Entonces este video es un video de 10 minutos que no se los iba a mostrar completo, pero iban a ver cachorritos jugando en la nieve, iban a ver mamuts acercándose, iban a ver eh, animales que no existen en la naturaleza, iban a ver escenas de cine generado todo por computadora con tan solo un prompt, ¿sí? Bueno, lástima que no lo pude compartir aquí con todas y todos ustedes. Pero bueno, ya quitando eso que está curiosito, ¿qué buscaría generar el sector asegurador? ¿Sí? La inteligencia artificial genera texto, genera imágenes, genera audio, genera video, pero ¿qué querríamos como sector asegurador generar? ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos generar? Podríamos generar correos, podríamos volvernos más productivos haciendo correos como, me da flojera redactar un correo, hazme un correo que diga esto, pida esto y tal, ¿no? Y te lo genera. Podríamos generar informes, ¿sí? Podríamos hablar de informes que tenemos que presentar a consejo, a dirección o a nuestras jefas o jefes. Podríamos generar informes con esta información. Podríamos generar manuales de operación, ¿sí? Y a lo mejor todavía hay gente que lo ve como, ay, ¿cómo vamos a hacer algo corporativo, un manual de operación con ChatGPT? ¿Sí? Es como cuando se hacían cosas en máquina de escribir y era, ¿cómo voy a usar Word? Es como hacer trampa, ¿no? Eventualmente va a estar incrustado en el día a día de todos y eventualmente es ya, o sea, todo mundo lo está usando ya. Y si ustedes le dicen como, ¿cómo voy a usar ChatGPT? Si lo voy a pedir a un despacho de abogados, el despacho de abogados ya lo está usando también, ¿sí? Se asiste de estas cosas. Reportes regulatorios, ahí muchos no estarían de acuerdo, pero la realidad es que al hacer un reporte también nos vamos a asistir de que nos ayude a generar el contenido. Trabajos de investigación, ¿no? Tenemos la idea técnica, la idea actuarial y es como tener un asistente o un asistente que le digamos, genérame la introducción, ahora genérame no sé, habla un poco de este tema y vas generando así el contenido. Publicaciones, ideas, le puedes decir, oye, ayúdame a generar ideas de un producto. ¿Qué riesgos existen? ¿Cómo puedo generar escenarios catastróficos que no se han visto? Y genera contenido original, ¿sí? Pero bueno, esto es si nos ponemos poco creativos. Pero traigo aquí una imagen de lo que está haciendo el mundo en general es a partir de texto, este es un iconito que simboliza el texto, el mundo está generando imágenes, videos y audio. Pero las y los actuarios o el sector actuarial decimos, nah, eso no lo voy a usar, eso no me sirve, va a revolucionar otras industrias, pero no la actuarial, ¿no? Pero a ver, ¿qué tal si les digo? Pasemos de texto, imágenes, video y audio a que genere a partir de ahí, o sea, en vez de que a partir de texto genere contenido multimedia, ¿qué pasa si ponemos a partir de contenido multimedia que genere datos? Y ahí decimos como que, no está tan mala idea, ¿no? Ok. Un ejemplo de lo que hacemos es estimación de severidad. Para poder explicar un poco mejor esto, déjenme darles rápido el contexto de Club, la empresa que tenemos. Buscamos crear el seguro que la gente ame, ¿sí? Actualmente es seguro de moto, auto, bici, scooters, celulares, gadgets, etc. Y una de las formas de lograrlo es ofreciendo una experiencia wow.
Sí, es lo que buscamos, que la gente vea de su seguro una experiencia wow. Y aquí voy a querer cumplir uno de mis sueños y les voy a pedir a ustedes que me ayuden a decir wow, ahorita que les presente algo, que me ayuden y digan wow, aunque no les parezca wow, nada más háganme creer que sí. Un ejemplo, aquí es donde vienen, es su turno. Voy a leer esto y al final dicen wow, ¿ok? Entonces, un ejemplo es hacer la estimación del siniestro lo más rápido y preciso posible, es decir, todavía no, es decir, por ejemplo, que una persona tenga un siniestro en auto, en moto, etcétera, llame por teléfono y con solo describir lo que le pasó, con solo platicar, es que venía manejando y bla, 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 la inteligencia artificial le ofrezca un monto, estime la severidad y le ofrezca un monto. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, un ejemplo de esto es cómo pasar de texto a texto, cosas que hacemos que pasa de texto a texto. Un agente digital, tenemos Club GPT, en WhatsApp está integrado ChatGPT y es de texto a texto, es decir, genera y conversa con los miembros del club, está conversando, ¿sí? Genera texto, le responde preguntas, le cotiza, lo asiste sobre los beneficios, etcétera. Ahora, esto, dirían, es X, es simple, ya lo vemos en la mayoría de los servicios, pero piénsenlo así como actuarios o actuarias, es como tener un agente digital, ¿sí? Como si sus agentes fueran digitales, pero que tienen el control de todas las conversaciones. Pueden extraer la data de todo lo que conversan los agentes con los clientes o las personas. Y entonces pueden hacer ciencia de datos ahí con análisis de sentimientos, qué pregunta la gente, o sea, la gente está familiarizada, la gente habla de deducible o no habla de deducible, habla de coaseguro, o si no, qué lenguaje usa, pero esto con ciencia de datos es como extraer el conocimiento de las y los agentes y tenerlo ahí en una base de datos. Ahora, ¿cómo pasamos de texto a datos? Algo que hacemos es predecir la severidad con la descripción. Esto puede reemplazar o potenciar la intervención humana. Se puede utilizar lo que tiene o incluso interactuar con la persona para extraer información adicional. Es decir, es una inteligencia artificial que conversa con la persona que tuvo un siniestro y conversando le pide la descripción de lo sucedido y le pide más información, ¿sí? Un ejemplo es, usando ChatGPT con base en la descripción de lo sucedido, le pedimos a ChatGPT, obtén las siguientes variables. Dime cuál es la severidad de lo sucedido. ¿Es baja, media, alta o muy alta? Dime el número de lesionados. Dime el número de vehículos involucrados. Dime si hay daños a terceros o dime si se requiere grúa. Y fuimos un poco más allá. Dime la clasificación del tipo de accidente. ¿Ok? Entonces, el origen de la fuente de información es la descripción de lo sucedido. ¿Va? Y aquí van a ver faltas de ortografía horribles, te me da pena en el auditorio del ITAM que vean esas faltas de ortografía ahí, pero es la fuente original, lo que la persona puso cuando reportó un siniestro en texto o en audio o en llamada telefónica que nos habló a nosotros y a veces es la falta ortográfica de la persona en cabina que lo capturó, ¿no? Pero a ver, ejemplos reales de severidad baja y media. ¿Qué pensó la inteligencia artificial que era severidad baja y media? Vean la primera, dice, un resbalón de la moto, se patinó y caí. Eso es todo lo que alimentamos a la inteligencia artificial. Solo le dijimos eso. Eso es lo único que tiene para estimar. Y de ahí dijo, yo creo que es baja, ¿no? Yo creo que la severidad de eso es baja. Yo creo que la mayoría coincidiríamos en eso. Si nos preguntan cómo crees que le fue a esta persona, diríamos, sí, de baja, media, alta, muy alta, yo creo que fue baja, ¿no? Al menos yo coincido con eso. Y me devolvió data. Esto es lo que les quería compartir. Estamos pasando de texto a data. Y ahí es donde nos sentimos cómodos en el sector asegurador, ¿no? Generando data. Entonces, nos está dando data nueva, data complementaria. Esta data seguramente la tienen porque las personas ajustadoras generaron esta data también en un reporte. Pero aquí estamos dando información complementaria que ayuda. Un vehículo al realizar maniobra en reversa nos impacta en la defensa trasera. Y la inteligencia artificial dijo, baja también, ¿va? Pensó en 2 vehículos involucrados. Fíjense cómo el anterior dijo un solo vehículo involucrado y creo que la mayoría coincidiríamos. Se resbaló y se cayó, no hubo más. Pero en este dice, nos impacta, hay 2 involucrados, ¿sí? De nuevo, es texto que lo está transformando en data, ¿sí? En datos que podemos usar en modelos. El siguiente, me caí de mi moto y ya no puedo usar la palanca de freno. La moto prende, pero no puedo andar. Y fíjense cómo aquí en tow required, en se requiere grúa, la inteligencia le dijo sí.
porque pues no puede andar, ¿no? Se requiere grúa. Y tiene razón, ¿ok? Entonces estamos generando data a partir de texto. Cosas que dijo severidad media, dice, circulando sobre eje central, casi llegando a Coppel 100 metros, un taxi se pasó el alto y me impactó de costado. Dijo, media de costado, ya suena un poquito más fuerte. Y así, no me voy a detener en todos. Severidad alta, dice, venía yo sobre el carril del Mexibus y antes de llegar a Indios Verdes, como que está un hoyo y volé muy feo. Como que está en reparaciones aparte, no sé. ¿Sí? Pero así es la información en bruto, así llega y con eso hay que trabajar. ¿Sí? La inteligencia artificial dijo severidad alta porque voló muy feo. Vehículos involucrados, solo uno. Pues dice volé yo solo, no dice volé, me impacté, sino con lo que dice ahí, dice un solo vehículo involucrado, un herido. Pues habla en primera persona, dice yo volé, ¿no? No dice volamos. Entonces, pues un involucrado. ¿Se requiere grúa? Yo creo que sí, voló bien feo. Etcétera, ¿no? Y luego, severidad muy alta, lo que clasificó como severidad muy alta, dice, reportante no sabe lo ocurrido, el conductor fue trasladado a urgencias. Sí, ¿no? O sea, creo que varios diríamos, sí estuvo feo. Tipos de accidentes no muy frecuentes. Me refiero aquí en clasificación. En nuestra base de datos no hay tantos atropellos. Y aquí vemos uno que la inteligencia artificial clasificó como atropello. Y dice, venía manejando en el tráfico, una bici me salió de la nada y me pegó diagonal de frente. Así habla la gente cuando interactúas con ella en realidad. Y la inteligencia artificial dijo atropello. En reversa, que la inteligencia artificial clasificó como reversa, un vehículo al realizar maniobra en reversa nos impacta en la defensa delantera. ¿Sí? Y así nos podemos seguir. Déjenme recapitular qué estamos haciendo. La inteligencia artificial generativa genera cosas nuevas que antes no existían. Y lo entretenido está en generar fotos, generar videos, generar audios, ¿sí? Pero lo útil, parte de lo útil que como sector asegurador podemos hacer es voltear a ver cosas que a lo mejor no eran muy útiles. No sé cuántas aseguradoras trabajen con texto y trabajen con datos, digo, con datos de texto, pues, y traducir eso a datos. ¿Qué está generando datos? ¿Sí? Ok. Luego, cuando hacemos qué tanto se correlaciona esto con la estimación de la severidad, tenemos que la inteligencia artificial clasificó la mayoría de siniestros como severidad media, otros como alta, pocos como baja y muy poquitos como muy alta. ¿Sí? Y vemos ahí más o menos la distribución. Lo que ven en el eje horizontal es la clasificación y lo que ven en el eje vertical es la severidad medida como porcentaje del valor del vehículo. ¿Sí? O sea, si un vehículo vale 500,000 pesos y el daño fue de 250,000, el dato aquí sería 0.5, ¿ok? Entonces vemos cómo los que la inteligencia artificial dijo baja, sí tienen una severidad media alrededor del 20%, ¿no? Ahí está la media. Los que clasificó como media o alta, como que no hay mucha diferencia en el impacto real, entonces se ven similares. Y la de muy alta, vean cómo está, esta gráfica está comprimida, significa que hay un solo dato, o hay un solo dato o todos son iguales, ¿sí? Pero la muy alta sí tiene una severidad promedio más alta. Entonces, más o menos se ve que es algo predictivo. El único caso que clasificó como muy alta es el de reportante no sabe lo ocurrido, el conductor fue trasladado de urgencias. ¿Va? ¿Qué tan buena fue la clasificación de la inteligencia artificial? Veamos. Aquí vamos a ver en la columna de en medio lo que dijo la persona ajustadora y en la última columna lo que dijo la inteligencia artificial, para ver si coincidió o no. Tuve un accidente ahorita, se me cerró un taxi que venía con otro ahí. Yo traigo una bicicleta, afortunadamente salió el hecho de que yo me aventé a la banqueta, pero dejé ir la bicicleta, nada más fue eso. Alcancé a zafarme, salió volando la bicicleta, los coches que se me cerraron se dieron a la fuga, ¿no? Bueno, todo ese choro, pero no suena que haya heridos. La persona ajustadora dijo 0 heridos y la inteligencia artificial también dijo 0 heridos. En el siguiente caso, se me cruzó un auto y por esquivarlo me estrellé contra un poste, 0, 0, estuvo bien. ¿En dónde estuvo mal? Hay una que dice, venía circulando sobre ermita y me derrapé con el piso mojado. La persona ajustadora, con más información, porque la persona ajustadora asistió al evento y todo, dice número de heridos 1, pero la inteligencia artificial con solo esa información que tiene dijo 0, ¿ok? Ahora, van a decir, ¿a poco se va a echar uno por uno a ver si le atinó o no le atinó? Bueno, vámonos a una métrica. Esta matriz de confusión nos dice por renglones cuál fue lo que la persona ajustadora mencionó y las columnas lo que la inteligencia artificial dijo.
Idealmente nos gustaría ver en la diagonal, si la diagonal estuviera cargada, sería que lo hizo bien. Entonces, para poner un ejemplo, en la primera fila, de los que realmente hubo 0 heridos, en el 81% de los casos la inteligencia artificial dijo hay 0 heridos, ¿sí? En el 16% de los casos la inteligencia artificial creyó que había un herido, en el 2% de los casos creyó que había 2 heridos. Entonces se equivocó en estos dos casos, pero en el 81% le atinó. ¿Sí? ¿Me siguen en lo que representa esta gráfica? En el segundo caso lo hizo mal, o sea, donde realmente había un herido, en el 52% de los casos la inteligencia artificial pensó que había 0 heridos, ¿va? Pero al final, en una métrica que resume qué tan bien se está haciendo la predicción, es una métrica que se llama F1 Score, que combina dos otras métricas que se llaman Precision y Recall. No recuerdo bien la traducción, pero esta es 70.72. Es una buena métrica en términos generales. Y ese un caso que está ahí, en donde realmente hubo 4 heridos, pero la inteligencia creyó que solo había uno, es el de venía volando y volé muy feo, ¿no? Pero con solo eso, diríamos, pues sí, suena a que era el único, ¿no? Pero en realidad habían 4 personas ahí y eso no lo menciono en la descripción. A continuación, estimación del número de vehículos involucrados. De nuevo, le preguntamos a la inteligencia artificial y lo que reportó la persona ajustadora y en general parece que lo hace bien. Si lo vemos en un resumen, vemos más cargada la diagonal y el F1 score en .74. De nuevo, en términos generales, lo hace relativamente bien. ¿De acuerdo? Clasificación por tipo de accidente. Esta es la base de datos original, lo que la persona ajustadora clasificó. Y quien trabaja con datos, a mí en lo personal me choca cuando veo una base de datos y la categoría principal es otro. Significa que está mal tu clasificación cuando la mayoría son otros, ¿no? Entonces, ¿qué son los otros? Y hay que aprender a clasificarlos. Pero bueno, esto hicieron nuestros ajustadores y ajustadoras. Ahora, ¿cómo lo hizo la inteligencia artificial? Antes de cómo lo hizo, vean los primeros 5 casos. Los 5 casos más comunes son otro, derrape, corte de circulación, alcance simple y bache. ¿Ok? Esos son los 5 más comunes. ¿Qué hizo la inteligencia artificial? Fíjense que coinciden los primeros 5, pero otro lo mandó hasta el 5. Entonces, a mí me gusta más el trabajo de la inteligencia artificial que el de los ajustadores. Dice, lo más común es derrape, le sigue alcance simple. Bueno, y como contexto, nuestra cartera está más compuesta por motos que por autos, entonces tiene sentido que derrape sea más común. Alcance simple, corte de circulación, bache y hasta el quinto lugar, otro. Honestamente, a mí que manejo datos, me gusta más este resultado que el anterior. Que también lo hizo. Vemos aquí en dónde se confundió. Déjenme ver si hay algún caso que valga la pena mencionar. Bueno, el segundo dice, me caí de mi moto y ya no puedo usar la palanca de freno, la moto prende, pero no puedo andar. La persona ajustadora dijo derrape. La inteligencia artificial dijo caída de objeto. Suena que lo hizo mejor la persona ajustadora, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Esta es la matriz de confusión. Es mucho más difícil sacar un F1 score cuando hay más variables o más categorías a las cuales clasificar y aquí no le fue tan bien, sacó .47, ¿de acuerdo? Hacemos un modelo con esto, vemos que las variables más predictivas es requiere grúa o no, cosa que sí le podemos pedir a la inteligencia artificial que trate de estimar si el si el conductor es cliente o miembro asegurado o no. Esto no lo podría saber la inteligencia artificial con la información de la descripción del texto. El número de heridos, eso sí. Me voy hasta abajo porque son las otras más explicativas, aunque en sentido contrario. El mes en el que ocurrió, la hora del accidente y los minutos que se tardó en reportarse el accidente son otras variables que seguramente no se pueden obtener. Pero bueno, hay varias formas de ver la relación entre variables. Podemos ver una swarm plot, una de violín, un histograma. A mí me gusta con estas de caja y brazos. Y ahí vemos algunas relaciones. Vemos que como día de la semana, los jueves parecen tener una severidad más elevada. Como hora del accidente, parece que el grupo de horario de las 4 a las 8 de la mañana son los accidentes más severos, ¿sí? De número de heridos, parece que cuando hay 0 heridos es la severidad más baja, etc. La de abajo a la izquierda dice si requiere grúa o no, esa se ve más explicativa. Cuando sí requiere grúa, se ve que es un accidente generalmente más severo, ¿ok?
Y así tenemos varias variables. Y aquí tenemos lo que querríamos ver en este modelo de predicción es sobre la diagonal, ¿no? Sobre que cuando el accidente costó el 50% del siniestro, la inteligencia artificial prediga, o bueno, el modelo, perdón, prediga que costó el 50% del siniestro. No lo vemos, todavía no es tan buena la estimación, pero esto es sin inteligencia artificial y esto es con la ayuda de las variables de la inteligencia artificial y vemos una ligera mejora. Entonces, está ayudando. El mero hecho de preguntarle a la inteligencia artificial que genere información nueva, lo está haciendo de una manera que me aporta valor y mejora un poco el modelo. ¿De acuerdo? Ahora, eso fue pasar de texto a datos. ¿Qué tal si intentamos pasar de imágenes a datos? ¿Sí? Fíjense, le pasamos estas imágenes y le preguntamos cuáles de las partes de este auto podrían estar dañadas. Y me dijo, pues sí, se está feito ese coche. Entonces dijo, mira, o sea, feito de dañado, pues. Dijo, no sé cómo se llama, el vidrio de atrás está dañado, dos ventanas laterales están dañadas, la defensa trasera está dañada, las calaveras están dañadas, la pintura y el cuerpo del vehículo está dañado, está todo dañado, ¿sí? Pero lo está haciendo bien, está generando data a partir de una imagen, ¿de acuerdo? Entonces le decimos, ¿qué pasa si le ponemos imagen más texto? Es decir, le pasamos las mismas dos imágenes, pero le decimos, traduce este enunciado y dime qué partes podrían estar dañadas como resultado del accidente. Y el enunciado es, el coche estaba estacionado, llegó una persona y sin motivo rompió el medallón y los dos cristales laterales del lado del copiloto. Sin motivo, ¿no? Pero bueno. El chiste es que con estas dos informaciones ya no dice está todo dañado. Dice, como producto del accidente, solo son no sé cómo se llama, el vidrio trasero y los dos vidrios del copiloto. Sí, está muy dañado el vehículo, pero producto de esto, al agregarle texto, dijo solo eso. Y eso es lo que tendría que cubrir el seguro. ¿De acuerdo? Vamos más allá y le decimos, a ver, ya me gustó, genérame más datos. Y le decimos, ¿cuánto cuesta esto? A ver qué tan bien la hace de ajustador o ajustadora. Y dice, no puedo estimar, para estimar se necesita, no sé qué, no sé qué, pero si quieres lo intento, ¿no? Entonces vámonos para abajo, dice, para un estimado, dice, yo creo que el vidrio trasero entre 200 y 400 dólares, los vidrios laterales entre 100 y 200 dólares, y la mano de obra varía, pero estimemos entre 50 y 100 dólares por hora. Obviamente esto no está entrenado con datos de México, pero creo que cuesta 50, 100 dólares por hora la mano de obra de un taller o jalatero, ¿no? Pero al final me está dando datos, está generando data que antes no tenía a partir de una imagen y la descripción del siniestro. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué podemos hacer para ir cerrando? ¿Qué podemos hacer con la inteligencia artificial generativa? Podemos, número uno, y lo más fácil y lo que ya deberíamos estar haciendo es potencializar nuestra productividad. Deberíamos hacer lo mismo que solemos hacer, pero más rápido y muchas veces mejor. Ya podemos ir con Gemini, por ejemplo, y preguntarle, si estamos haciendo una investigación o una tarea o un algo, podemos ir con Gemini y decirle, a ver, entrégame cuáles son las primas del ramo de gastos médicos de 2023 y pónmelo en una tabla. En 3 segundos tienen la data, le aprietan un botón y se lo exportó a una hoja de cálculo, ¿sí? O sea, eso de todas formas lo hubiéramos podido hacer, pero hubiéramos tenido que ir a investigar a la página de la comisión, a sacar los datos y simplemente me está mejorando la eficiencia en la productividad y en segundos lo tenemos. Ahora es nuestra responsabilidad verificarlo, estamos haciendo algo técnico, científico, no podemos confiar tampoco en que eso esté bien, pero nos da una referencia útil. Podemos incrementar nuestra creatividad e ingenio. A veces se nos acaban las ideas, ¿sí? Como estudiantes, que aquí veo a varios estudiantes, como estudiantes podemos decir, a ver, voy a tener un examen, voy a tener una presentación, ¿qué me podrían preguntar? Entonces le dicen a la inteligencia artificial, hazme preguntas de esto, ¿no? Ponte en el rol de una experta en el tema y pregúntame y trata de hacerme dudar más las preguntas más difíciles. Entonces esto nos ayuda a ser más creativos. Hay que aprender a lidiar con datos de todo tipo, ¿sí? Como actuarias y actuarios y como el sector asegurador, sabemos lidiar con datos, hay que aprender a lidiar con nuevos tipos de datos. Como empresas, como aseguradoras, desempolvar los data lakes. Tenemos información guardada ahí por años que dijimos, alguna vez va a servir, ¿no? ¿Quién sabe para qué? Pero estoy pagando un chorro por almacenarla. Bueno, es el momento. Ya hay formas, herramientas muy fáciles con las que
pueden conectar ChatGPT a Python, meter ahí imágenes y pum, empezar a sacar data de lo que hay en esos data lakes y ver qué pasa con ellos. Vamos a empezar a experimentar, esto es nuevo. Veamos qué de eso puede ser explicativo. Texto es lo mínimo que deberíamos estar procesando, ¿no? Y deberíamos aprender a procesar imágenes, video, audio, pero al menos texto. Y audio, bueno, al menos sepan pasar audio a texto si saben procesar texto, ¿va? Pero hay cosas que el texto a veces se pierde. Por ejemplo, con audio, si quieren hacer la determinación de un siniestro con base en un audio, en la declaración de lo sucedido, al transcribir se pierde, por ejemplo, el sentimiento de la persona. Si está nerviosa, si parece que está queriendo mentir o hacer algo, entonces procesar el audio directamente y el sentimiento del audio es más valioso. Pero les digo, al menos lo mínimo que deberíamos estar haciendo ya es procesar texto. Podría ser el momento de una nueva generación de personas actuarias. ¿Sí? Entonces, a las y los estudiantes que están aquí, es un momento súper nuevo. Hace año y medio no existía esta inteligencia artificial generativa. No hay personas expertas todavía. Estoy seguro que muy poca gente contada en el mundo sabe qué hay detrás de generar video. En lo que les dije de este video de Sora, hay muy poca gente que sabe qué hay detrás. Entonces, yo creo que es el momento de esta nueva generación de actores y actores. Y por último, les quiero compartir esta imagen. No sé quién reconozca a la persona que está de espaldas. Es Sam Altman, el fundador y la persona que está a cargo de OpenAI, el que hizo ChatGPT y esta Sora de videos. Entonces, ese es Sam Altman. Y ahí entre los curiositos estoy yo con mi celular tomando una foto y esto pasó el año pasado, tuve la oportunidad de escucharlo y una de las cosas que me llamó mucho la atención de su presentación fue esta frase. Recuerden, esta persona está detrás de la inteligencia artificial más avanzada que estamos viendo, ¿va? Que nos hace casi difícil de distinguir la línea entre lo que hace un humano y lo que hace una inteligencia artificial. Y él, una de sus frases fue, a diferencia de los humanos, las máquinas no se pueden recuperar del fallo. Y este es un pensamiento que se me hace bien bonito porque en la era donde nos está empezando a costar trabajo distinguir qué hace un humano de qué hace la inteligencia artificial, esto es algo que nos hace humanos. Nos podemos recuperar del fallo. Y el fallo es reprobar una materia, pelearnos con la pareja, que fallezca un familiar, que nos vaya mal en el trabajo, en la escuela, en lo que sea. Fallamos muy seguido. Pero algo que nos hace humanos es saber recuperarnos de esto. Una computadora no, y tienen que ir y asistirla. Los humanos tenemos esa increíble y hermosa capacidad de resiliencia y de reponernos a los fallos. Entonces, quería cerrar con este pensamiento bonito y les agradezco mucho el tiempo. Gracias, Omar. Tenemos espacio para tal vez una pregunta de la audiencia. Si no, creo que Omar estaría encantado de tomar preguntas en el coffee break. Atrás hay dos preguntas, no sé si... ¿Qué onda, Mar? Oye, das un comentario muy interesante y a mí tuve la fortuna de trabajar con Peter Ingram en algún momento. Y cuando hablamos de modelos estocásticos y demás, que va mucho lo que estás diciendo, le decía, bueno, está padrísimo, ya tenemos Bootstrap, ya con esto me olvido de hacer una evaluación determinística, ¿no? Y su respuesta fue más o menos hacia la misma dirección, ¿no? Dice, no puedes quitar la parte determinística. Tienes que saber qué estás haciendo y tienes que entender lo que estás haciendo para poder manejarlo, que yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos el día de hoy, que nos tenemos que volver lectores de la información y entender qué es lo que está atrás de eso para poder decir hacia dónde y si está bien o está mal lo que están diciendo, ¿no? Entonces, con esta nueva parte que estás presentando de generativa, de toda esta parte generacional, ¿cómo como actuarios deberíamos estar considerando ese uso de nuestro conocimiento y de la experiencia que tenemos que aprender para poder llevarnos a utilizarla adecuadamente y que no sea nada más, pues le apreté el botón, fue lo que me dijo y volvemos a lo que pasa en muchas empresas que, oye, ¿por qué es el número? Pues porque es el modelo. No podemos y no llegamos a dar un resultado que diga realmente una explicación clara. Sí, claro, gracias. Muy buena pregunta.
La realidad es que estos modelos, y a diferencia de lo que yo aprendí aquí en el ITAM, que nos decían en un modelo no haga sobreajuste, hay que cuidar el sobreajuste, hay que tener modelos con pocas variables y que podamos comunicar como consultores o consultoras de que esto tiene sentido. Lo que hace funcionar estos son modelos de miles de millones de parámetros. Que de ahí vayamos y digamos, las variables que explican se acabó eso, o sea, se vuelven de verdad cajas negras, ¿no? Entonces, yéndonos hacia atrás, ¿qué aprendimos como actuarias y actuarios en la universidad o qué estamos aprendiendo? A lidiar con datos, lidiar con matrices. Todo lo que hay detrás de esto son matrices. Estamos viendo el surgimiento de NVIDIA, ya rompió el récord de esta semana de el incremento en la bolsa más alto que ha habido en la historia, y es porque NVIDIA hace chips que se usaban para producir videojuegos, que es procesamiento matricial, y NVIDIA lo hace mejor que con los GPUs, que con cualquier CPU. Son matrices. Ahora, no quisiera tampoco decir, métanse a álgebra matricial. Son matrices de millones de parámetros, son matrices difíciles de procesar. Hay un porcentaje pequeño, y estoy seguro que aquí hay gente de esa, que va a terminar trabajando con ese tipo de datos, no la mayoría de las y los actuarios. ¿Qué podemos hacer en cambio? Y la mayoría, ¿qué podemos hacer como actuarios con esto? Siento que lo que les comentaba de aprender a lidiar con datos, aprender a generar nuevas fuentes de datos y lidiar con ellos. Si hay una persona que va por todo y aprender a hacer cálculo matricial de ese calibre y con los nuevos chips que están surgiendo, venga, estoy seguro que la van a romper en eso. Muchos no se desanimen, es como el top del top de lo que se está haciendo. Lo que podemos hacer todos, creo, y no sé si esto responde a tu pregunta, Eduardo, es aprender a lidiar con todo tipo de datos, aprender a generar nueva data y estar haciendo modelos que expliquen mejor a pesar de que lleguen a ser cajas negras. Podemos hacer un modelo que podamos explicar como consultoras y consultores, pero van a seguir siendo las cajas negras modelos mucho más potentes y predictivos.